Un niño invade la comisaría y grita: «Por favor, arresten a mi padre». Al oír estas palabras, los policías rompieron a llorar. Los primeros rayos del amanecer pintaron el horizonte con tonos dorados y rosados mientras la ciudad de Saint-Yon comenzaba a otro día tranquilo. Enclavada en el corazón de la ciudad, la comisaría se alzaba como un faro de orden y seguridad. Los agentes disfrutaron de un breve respiro, la mayoría absortos en sus informes. Mientras otros intercambiaban bromas informales con tazas de café humeante, el ambiente era relajado, una quietud serena, solo ocasionalmente interrumpida por el zumbido distante del tráfico o un suave murmullo de conversación. Sin embargo, este tranquilo entorno pronto se vio interrumpido. La gran puerta de madera de la comisaría se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento que esparció algunos papeles sueltos enmarcados. En la puerta había un niño de no más de 10 años con el pelo revuelto y los ojos tan abiertos que parecían consumirle la cara. Era Ricky. Su respiración era entrecortada y aguda. Sus pantalones y su camisa estaban manchados de sudor oscuro y húmedo. Los oficiales pudieron ver el miedo y la desesperación evidentes en cada centímetro de él. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ricky soltó: «Por favor, tienen que arrestar a mi padre». La declaración resonó por la habitación, dejándola en silencio, excepto por la respiración agitada del chico. Los que estaban sentados se incorporaron de golpe. Sus sillas rasparon ruidosamente contra el suelo. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Las tazas de café se dejaron en el suelo. Olvidadas, todas las miradas estaban puestas en Ricky. La oficial Susan, que estaba más cerca de la puerta, se acercó a Ricky con cuidado. Sus años de experiencia le habían enseñado a manejar tales situaciones con delicadeza. «Hola», murmuró en voz baja, inclinándose ligeramente para estar a su altura. «Todo va a estar bien. ¿Puedes decirme qué pasó?». La respuesta de Ricky fue un nuevo torrente de lágrimas. «Necesita ser arrestado», sollozó, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Los oficiales se reunieron alrededor. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y confusión, una por una. Intentaron sacarle la historia, ofreciéndole garantías de seguridad y tratando de comprender la naturaleza de su solicitud. El sargento Mike, una figura alta, con cabello canoso y un comportamiento amable, tomó la iniciativa. Su voz tranquila y reconfortante pareció calmar un poco los nervios de Ricky. Ricky comenzó: «Queremos ayudar, pero tienes que decirnos por qué. ¿Por qué quieres que arresten a tu padre?». Ricky dudó. Su mirada saltaba de un oficial a otro, como si evaluara si podía confiar en ellos, y luego, con voz temblorosa, comenzó a compartir su historia. Los oficiales escucharon atentamente. Su sorpresa inicial se transformó en preocupación. Se dieron cuenta de que no era un caso sencillo. Su mañana, que había comenzado con tareas rutinarias y conversaciones informales, había dado un giro inesperado. Ahora estaban unidos por una sola misión: comprender y ayudar a este joven angustiado que había buscado su protección en esa hora. La comisaría de policía de Saint-Yon City era más que un simple edificio. Ley y orden se convirtió en un santuario para Ricky. Los oficiales, a quienes muchos solo veían como ejecutores de la ley, mostraron su lado humano innato, el de protectores, oyentes y cuidadores. Para Ricky, estos desconocidos uniformados podrían convertirse en el salvavidas que tanto buscaba. Dentro de la comisaría de Saint-Yon, el ambiente de la sala se transformó rápidamente de rutina a un tono sombrío. Las paredes, que antes resonaban con risas casuales, absorbieron las palabras vacilantes de Ricky. El agente Paul, con su actitud autoritaria pero amable, tomó la iniciativa, haciéndole señas a Ricky para que se sentara en una zona más apartada. Era un espacio donde conversaciones de esta profundidad solían tener lugar, lejos de las miradas y oídos curiosos de los demás. El agente Paul se sentó frente a Ricky en una mesa, separándolos. Se aclaró la garganta y se ajustó la placa en el pecho. Ricky comenzó a elegir sus palabras con sumo cuidado. «Estamos aquí para ayudar, pero necesitamos entender qué está pasando. ¿Puede contarnos más sobre el comportamiento de su padre?». Ricky dudó. Sus dedos jugaban con el dobladillo de su camisa y luego comenzó a detallar los momentos de los arrebatos de ira esporádicos de su padre. «Se enoja tanto. El agente no siempre, pero a veces. Como si se convirtiera en una persona diferente». Ricky murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Habló de objetos del trono, de cristales rotos, y de noches que se escondió bajo su cama rezando para que pasara la tormenta de la furia de su padre. Los oficiales intercambiaron miradas, sus fachadas profesionales se quebraron ligeramente para revelar su preocupación, mientras que los arrebatos de ira no eran raros en los hogares. Las vívidas descripciones de Ricky pintaron un panorama inquietante. Cada palabra que pronunció resonó en la habitación,
Sin embargo, lo que vino después fue aún más preocupante. La voz de Ricky vaciló, insinuando un profundo dolor al abordar el tema de su madre. Ha estado ausente mucho tiempo, dijo, mirando fijamente un punto en el suelo. Su padre dice que se fue de viaje, pero dejó todas sus cosas. El corazón del agente Paul se encogió. Había visto muchos casos durante su tiempo, pero las posibles implicaciones de la declaración de Ricky. Un escalofrío le recorrió la espalda. La ausencia de una madre, combinada con un padre potencialmente inestable, era una situación preocupante. Los demás oficiales, percibiendo la gravedad de las revelaciones de Ricky, comenzaron a moverse. Algunos tomaron notas, anotando cada detalle que Ricky compartía. Otros comenzaron a hacer llamadas discretas, posiblemente para iniciar investigaciones inmediatas o para notificar a los servicios de protección infantil. El agente Paul mantuvo la mirada fija en Ricky, asegurándose de que el niño se sintiera visto y escuchado. Ricky susurró, «Eres muy valiente por compartir esto con nosotros. Haremos todo lo posible por ayudarte». Los ojos de Ricky, que habían estado llenos de miedo e incertidumbre, mostraron un rayo de esperanza. El consuelo que buscaba parecía estar más cerca. Mientras tanto, los oficiales, ahora equipados con la información de Ricky, estaban en alerta máxima, preparándose para profundizar en los misterios que rodeaban la vida familiar del niño. La estación rebosaba de un renovado sentido de propósito, impulsado por el compromiso compartido del oficial. Para proteger a uno de los residentes más vulnerables de la ciudad, el ambiente en la comisaría de policía de St. John se llenó de urgencia al escuchar las revelaciones de Ricky. El agente Paul organizó rápidamente un equipo para visitar la residencia del niño. Esto no era solo un protocolo. Era una carrera contrarreloj y un esfuerzo para garantizar la seguridad de un niño que había reunido una valentía increíble para pedir ayuda. El vecindario que Ricky describió era uno de los más antiguos de St. John, caracterizado por infraestructuras anticuadas y casas con pintura desgastada. El vehículo policial se detuvo frente a una casa modesta. Sus ventanas estaban empañadas por la suciedad y el césped estaba descuidado. La puerta desgastada y la pintura desconchada insinuaban las dificultades que atravesaban. Al entrar en la casa, los agentes se encontraron con una escena que les conmovió profundamente. La sala de estar estaba desordenada, llena de muebles andrajosos y evidencia de una vida al borde de la desesperación. Y allí, en medio del caos, estaba Roger. El padre de Ricky parecía aún más desaliñado que su entorno. Sus ojos hundidos reflejaban la profunda fatiga grabada en su rostro. El agente Paul respiró hondo y se acercó a Roger con una mezcla de cautela y empatía. La conversación inicial estuvo cargada de tensión. La confusión de Roger ante la repentina intervención policial era palpable. Sus defensas aumentaban a la par de su ansiedad, pero con el peso del testimonio de Ricky, los agentes no tuvieron otra opción. Esposaron a Roger. El clic metálico resonó. La gravedad de la situación. Pero al salir de la casa, los agentes se encontraron con una imagen que no habían visto. El esperado Ricky, con lágrimas corriendo por su rostro, se liberó del suave agarre de un oficial y corrió hacia Roger. Su pequeño cuerpo chocó con el de su padre, envolviéndolo en un abrazo desesperado. «Lo siento, papá», sollozó Ricky con la voz ahogada por la emoción. La escena era desgarradora. El dolor del padre y del hijo se palpaba en el aire cargado. El agente Paul se acercó, persuadiendo suavemente a Ricky para que retrocediera y los dejara continuar. Pero Ricky, con el rostro surcado de lágrimas, levantó la vista con una súplica desesperada. «Solo quería que comiera», dijo el agente con la voz temblorosa. Confundido, Paul se arrodilló junto al niño. «¿Qué quieres decir, Ricky?» Ricky respiró temblorosamente. «Vi en la televisión que los presos comen 3 veces al día, papá. No ha comido bien en semanas. Pensé que si lo arrestaban, al menos conseguiría comida». El peso de las palabras de Ricky se apoderó de todos los presentes. Los agentes intercambiaron miradas atónitas. La magnitud del sacrificio del niño los dejó momentáneamente sin palabras. Allí estaba un niño que, en su inocencia, había equiparado el encarcelamiento con la salvación de su padre hambriento. La desgarradora comprensión cambió por completo la narrativa. No se trataba de un caso simple de posible abuso doméstico, sino de un conmovedor testimonio de lo lejos que un niño llegaría para garantizar el bienestar de un ser querido. Para los oficiales de la policía de la ciudad de St. John, se convirtió en un duro recordatorio de que, bajo cada caso que encontraban, se escondían intrincadas capas de emoción y complejidad humana. El sol de la mañana proyectaba un tono dorado sobre la ciudad de St. John, prometiendo un nuevo día y un nuevo comienzo. Dentro de la comisaría,
El ambiente era inusualmente sombrío. Los acontecimientos del día anterior aún estaban frescos en la mente de los oficiales, pero en medio de la solemnidad había una palpable corriente subyacente de determinación para corregir los errores que habían presenciado. La noticia se había extendido rápidamente por toda la unida comunidad sobre el desgarrador intento de Ricky por asegurar el sustento de su padre, sus susurros por encima de las vallas, historias compartidas en los cafés locales y la innata necesidad humana de apoyar a quienes estaban en apuros provocó una oleada de empatía que era difícil de ignorar. Al amanecer, se había alcanzado un consenso silencioso. La ciudad de Saint-Yon no se quedaría de brazos cruzados mientras uno de los suyos sufría. La comisaría se convirtió en un punto de encuentro improvisado. Los agentes, muchos fuera de servicio, se pararon codo con los miembros de la comunidad, cada uno con algo en la mano. Cestas rebosantes de productos frescos, latas de comida, hogazas de pan y bolsas de arroz comenzaron a apilarse junto a ellos. Ropa cuidadosamente doblada de varios tamaños y juguetes, algunos conocidos, otros usados en buen estado, pero limpiados y pulidos con esmero, se colocaron. Fue una vista impresionante, emblemática del corazón colectivo de una comunidad. El agente Paul, quien había estado al frente de los eventos del día anterior, coordinó el esfuerzo. No somos solo agentes de la ley, declaró, reuniéndonos. La multitud era miembros de esta comunidad, y hoy demostramos lo que eso realmente significa. A media mañana se formó un convoy. Coches de policía decorados con globos y cintas encabezaron el camino, seguidos por una procesión de vehículos privados, todos dirigiéndose a la humilde morada de Ricky y Roger. El lugar debió haber sido abrumador para el padre y el hijo. Su mundo se puso patas arriba una vez más, pero esta vez por una razón conmovedora. Cuando los vehículos se detuvieron, los ojos de Ricky se abrieron de sorpresa. El pequeño patio delantero pronto se llenó de gente, cada uno con regalos, sus rostros se iluminaron con sonrisas y calidez. Roger, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud e incredulidad. Se quedó sin palabras, pero la mayor sorpresa estaba por venir. El agente Paul dio un paso al frente sosteniendo un sobreoficial. Roger, comenzó, con la voz entrecortada por la emoción. Su dedicación a su hijo nos conmovió a todos. Nos gustaría ofrecerle un puesto a la comisaría. Al principio, era un puesto de conserje, pero era un trabajo estable con sueldo regular. El peso de esas palabras, la promesa de estabilidad y un futuro, hizo llorar a Roger. Asintió y tomó la mano extendida de Paul. El apretón de manos significaba más que la simple aceptación de una oferta de trabajo. A medida que avanzaba el día, resonaban risas. Los niños jugaban y el aroma de una comida comunitaria que se preparaba flotaba en el aire. Ricky, agarrando un juguete nuevo, se sentó junto a su padre. Sus rostros reflejaban esperanza y alegría. En los anales de la historia de Saint-Yon City, este día sería recordado no por su grandeza, sino por su profundo testimonio de humanidad, bondad y las cosas extraordinarias que pueden suceder cuando una comunidad se une por un propósito común. La historia del joven Ricky y su padre Roger no solo conmovió corazones, sino que fue un poderoso catalizador que desencadenó una transformación en toda la comunidad de Saint-Yon City. La conmovedora narración del acto desesperado de un niño para asegurar que su padre recibiera comidas diarias sacudió los cimientos de lo que muchos en el pueblo creían saber sobre sus vecinos, desde conversaciones susurradas en los pasillos de los supermercados hasta fervientes discusiones en las reuniones comunitarias. La historia del acto de amor de Ricky se extendió como la pólvora. Los residentes se dieron cuenta de que entre ellos había familias lidiando con desafíos tan profundos que un niño se sintió obligado a buscar refugio en una comisaría. Este reconocimiento despertó algo profundo en la conciencia colectiva de la ciudad. Maggie, una maestra jubilada, fue la primera en movilizarse. Fundó un centro comunitario donde los residentes podían ofrecer su tiempo, recursos o habilidades como voluntarios. El centro no solo era un lugar para donaciones tangibles, sino que también se convirtió en un centro para compartir conocimientos. Se impartían clases de educación financiera, capacitación laboral e incluso talleres de bienestar emocional. Era un testimonio de la creencia de que el empoderamiento no solo provenía de la caridad, sino de dotar a las personas de las herramientas necesarias para cambiar sus circunstancias. Luego surgió la iniciativa de la despensa de Ricky, inspirada directamente en la historia de Ricky. Empresas locales, escuelas y hogares contribuyeron a esta despensa comunitaria, asegurando que ningún residente de la ciudad de Saint-Yon se acostara con hambre. La despensa funcionaba con confianza y respeto, y las familias tomaban lo que necesitaban y contribuían cuando podían. Sin embargo, la transformación no se limitó a abordar las necesidades inmediatas, reconociendo la importancia del apoyo emocional. Varias comunidades, miembros capacitados como consejeros, ofrecieron sus servicios gratuitos a quienes enfrentaban desafíos personales.
Esta iniciativa reconoció que las necesidades físicas extremas eran primordiales. El bienestar emocional era igualmente crucial para el progreso de una comunidad. Los niños, al interiorizar la historia de Ricky y Roger, se convirtieron en embajadores del cambio en sus propias escuelas. Iniciaron semanas de actos de bondad, donde se animaba a los estudiantes a realizar y compartir acciones desinteresadas, por pequeñas que fueran. Esta práctica fomentó una nueva generación que reconoció la importancia de la empatía, la bondad y el apoyo comunitario mensualmente. Se organizaron reuniones comunitarias donde los residentes se reunían para compartir historias, ofrecer apoyo o simplemente disfrutar de un sentido de pertenencia. Estos eventos, a menudo amenizados con música, comida y risas, se convirtieron en un testimonio de la resiliencia y la unidad del pueblo. Conforme los meses se convertían en años, la leyenda del amor de Ricky por su padre se arraigó profundamente en el entramado cultural de Saint John City. La historia era un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, un simple acto de genuina preocupación podía generar poderosas olas de cambio positivo. La historia recalcó la creencia de que cada individuo, sin importar su juventud o aparente indefensión, tenía la capacidad de influir en toda una comunidad. La ciudad de Saint John emergió como un faro de esperanza y un modelo de transformación comunitaria. Los visitantes solían destacar la palpable sensación de unidad y respeto mutuo que parecía impregnar el aire mismo del pueblo. Al final, la desesperada súplica de ayuda de Ricky hizo más que asegurar un futuro para él y su padre, transformó el destino de toda una ciudad, demostrando que el amor, la empatía y la acción genuina son fuerzas más poderosas que cualquier adversidad.